Hola. Esta es la identidad 4, ejercicio 1, parte A. Entonces queremos calcular un diagrama de Bode, o sea, dibujar un diagrama de Bode en base a una función de transferencia. Pero en primer lugar hagamos un repaso. Repaso primero, saber lo que es una escala logarítmica, ¿ok? Entonces la escala logarítmica es... Nosotros estamos acostumbrados a la recta numérica, ¿cierto? Que tenemos 1, 2, 3, bla, bla. Bueno, la escala logarítmica, en vez de ir sumando 1, va multiplicando por 10. Entonces, podría empezar, qué sé yo, en el 10, luego sería el 100, luego sería el 1000 y así. Entonces aquí habría que dividir por 10, ¿cierto? Entonces sería 1. Aquí sería el 10 a la menos 1, que es 0,1, etc. Cosas importantes que hay que saber de esta escala, que es una década en primer lugar. A esto se le llama una década. ¿Ok? Una década es esa distancia en la que si yo estoy situado en un punto, luego de una década, entonces aquí tengo el punto A, luego de una década voy a tener el punto 10A. O sea, multiplica por 10 cada vez que pasa una década. Y lo mismo una década para atrás, estoy dividiendo por 10. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿cuántas décadas hay entre un punto B y un punto A? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas décadas hay? N décadas, y ese n es simplemente el logaritmo de b partido en a. Todo esto en base 10, ¿sí? Voy a omitir siempre el logaritmo porque en base 10, porque sabemos que estamos trabajando en base 10. Y bueno, esto si ustedes lo desarrollan es logaritmo en b menos logaritmo en a, ¿sí? Es lo mismo que la recta numérica. Para calcular una distancia restan un punto menos el otro. Bueno, aquí también restan, pero restan los logaritmos. Eso va a ser importante después. A modo de ejemplo, ¿dónde está situado el 2? Sé que el 2 tiene que estar entre el 1 y el 10, pero ¿dónde exactamente? Entonces, para eso tendría que calcular. La pregunta es, ¿dónde está el 2? Sé que donde sea que esté el 2, su número de décadas, entonces el número de décadas va a ser logaritmo de 2 partido en 1, lo que es logaritmo de 2, que es aproximadamente 0,3, por lo tanto esta distancia es, si todo esto es una década, estos son 0,3 décadas, por ejemplo. Ya. Un repaso de Bode ahora. Entonces, la idea de Bode es, yo tengo un sistema lineal, sé que responde distinto según las distintas frecuencias. Esa respuesta cambia tanto en amplificación, porque un sistema puede amplificar una entrada, como en desfase. Entonces, tengo dos diagramas de Bode. Uno que me dice cuánto amplifica mi sistema a la entrada según la frecuencia y en cuánto lo desfasa. Entonces, voy a tener dos diagramas. Y voy a empezar con una función de transferencia muy simple, que va a ser, por ejemplo, j omega. Entonces voy a empezar con h de j omega igual a j omega más 10. Quedó feo el omega, pero de lo mismo. J omega más 1000. Que es 10 a la 3, ¿cierto? Ya, el paso número 0 es siempre la función de transferencia con la que estemos trabajando, llevarla a su forma de Bode. Entonces su forma de Bode es simplemente dejar puros unos. Hacer desaparecer el 10, hacer desaparecer el 1000. Bueno, hacer desaparecer entre comillas, ¿cierto? Si lo saco va a aparecer en otro lado. Entonces, para eso tendría que dividir por 10 arriba y dividir por 10 abajo, por 1000 abajo. Entonces me queda 10 dividido en 1000 por... Entonces acá arriba me queda el j omega. Como dividí por 10, la idea era hacer aparecer el 1. Como dividí por 1000, me aparece el 1000. Y me aparece el 1, ¿cierto? Entonces la gracia es que justamente acá abajo, este numerito que está acá es lo que se llama frecuencia de corte. Porque es la frecuencia a la que va a pasar algo interesante, ¿sí?
Y acá afuera me queda un solo número, que sería la ganancia a continua. Porque si se fijan, sea como sea la función de transferencia racional en j omega que yo tenga, si reemplazo omega igual 0 en su forma de ODE, aquí voy a tener puros unos multiplicando arriba y abajo, y por lo tanto el único número que me va a quedar va a ser esta ganancia acá. Entonces esto ya sabemos que es la ganancia continua. Veamos entonces cómo empezar a dibujar el BODE. El BODE de magnitud mide la magnitud en decibeles. Entonces yo voy a tener el BODE y en este eje no voy a tener simplemente la magnitud. Voy a tener 20 veces el logaritmo de esta magnitud. Y bueno, aquí voy a tener omega, por supuesto, y como ya vimos vamos a tener este sistema de escala logarítmica, ¿ok? Para esto voy a empezar en el 1 acá. Voy a poner el 1. Entonces si pongo el 1 aquí tengo que poner el 10, el 100, el 1000 y voy a terminar con el 10.000. Fíjense que tenemos solamente sumas. O sea, por ejemplo, los polos van a ser, en este caso, estables. Y los ceros van a tener parte real negativa. Y en casos distintos hay unos ligeros cambios. Pero como este ejercicio no es ese caso, no voy a entrar en detalles. Simplemente voy a grosso modo explicar qué es lo que pasa cada vez que nos tomamos con la frecuencia de corte de un cero y de un polo, ¿sí? Entonces, fíjense que de partida a continua, como esto es una escala logarítmica, el 0 se ubica en el menos infinito. ¿Ya? No voy a meterme mucho en eso, pero ustedes deberían poder deducirlo. Entonces, a continua lo que tengo es esta ganancia, que va a ser 20 logaritmo de esto que es 1 partido en 100. Bueno, esto es menos 2, por lo tanto son menos 40 decibeles. ¿Ok? Entonces, este punto de acá son menos 40 decibeles. Si no me equivoco en nada. Entonces, esa sabemos que es la ganancia continua. Y esto se va a mantener, el diagrama de magnitud asintótico, esto se va a mantener hasta que se topa con la frecuencia de corte de un 0. Cuando nos encontramos con un 0, en el diagrama de magnitud, la magnitud empieza a subir. A un ritmo de 20 decibeles por década. Entonces esto sube a 20 decibeles por década. O sea, del 10 al 100 esto va a haber subido exactamente 20 decibeles. O sea, si aquí está menos 40 decibeles, al 100 debe haber llegado a los menos 20 decibeles. ¿Sí? Y como no hay nada que me detenga, voy a seguir. Llego hasta el 10 a la 3, que es el 1000. Aquí ya debería estar en 0 decibeles. Que eso en lenguaje normal, ¿cierto? Que conocemos es simplemente ganancia 1. No hace nada. Por lo tanto, bueno, sabemos que para una frecuencia de 1000, en este caso el sistema va a tener ganancia unitaria. Y ahora nos topamos con la frecuencia de corte de un polo. Por lo tanto, lo que hacemos en los polos es todo lo contrario. Disminuir la pendiente en 20 decibeles por década. Entonces, si la pendiente en este caso ya traía 20 decibeles por década, ahora va a quedar plano y para siempre porque no hay nada que lo detenga. Y eso es el diagrama de magnitud. Para el diagrama de fase, nuevamente, bueno, aquí va el ángulo. Nuevamente va a tener el 1, el 10, el 100, el 1000 y el 10.000. Bueno, en este caso la fase, ¿cierto? Cuando a continua es el ángulo 0, porque si yo reemplazo todo en 0, o sea, omega en 0, obtengo un número real positivo y eso tiene ángulo 0. Entonces, claramente vamos a partir con un ángulo de 0. 0. Generalmente se trabaja en grados, entonces 0 grados ya. La fase no tiene por qué cambiar, ¿verdad? Por ahora. Pero el 0 lo que hace es que termina sumando 90 grados de fase.
Y los polos lo que hacen es que restan 90 grados. Estamos hablando de ceros y polos simples. Entonces, pero no lo hacen de golpe. Empiezan una década antes y terminan una década después. Entonces, si tengo el 0 en la frecuencia 10, una década antes, esta cosa ya va a empezar a sumar. Y una década después ya va a haber sumado prácticamente todos los 90 grados. Entonces va a ser algo así. Si estos son los 90 grados, sé que en una década después ya debo haber sumado todo. Y aquí empiezo. Entonces aquí empieza a subir. Aquí la derivada máxima en el mismo 0. Y luego se empieza a sentar. Lo mismo cuando tengo un polo. Termina restando 90 grados. Pero empieza una... Entonces este es el polo en este caso. Espero que se vea lo que estoy haciendo. Sí se ve. Este es el polo. Entonces una década antes empiezo a bajar. La derivada es máxima nuevamente y se asienta aproximadamente una década después. Entonces nuevamente aquí me topo a los 0 grados. Y fíjense que termina en ángulo 0, lo que tiene sentido porque cuando omega tiende a infinito, esto de acá tiende a simplemente 1. Así que es un número real positivo que tiene ángulo 0. Ya, entonces ahora vamos con el ejercicio original, que es algo más complicado que esto. Un detalle que se me olvidó mencionar, que es súper importante. Este es simplemente el diagrama de Bode asintótico, ¿ok? Entonces, en realidad la curva va a ser una cosa así, que sigue aproximadamente al diagrama asintótico. Y bueno, esto que dibujé aquí sería aproximadamente la curva real, ¿sí? Esto sería como la curva real. Porque en verdad las asíntotas serían como algo así. Recto acá, derecho hacia arriba, derecho hacia abajo y recto. Pero se entiende la idea, ¿ok? Entonces, vamos al ejercicio de verdad ahora. Ya hice un poquito de trabajo. Paso número 0 dijimos. Llevar esto a su forma de Bode. Entonces factorizo por este 4, por este 2 y por este 100 al cuadrado, ¿sí? Porque está 2 veces. Y me queda esta forma. Tengo el paso número 0 listo. Su forma de Bode. Y ahora voy a ubicar las frecuencias de corte en la recta. Entonces, aquí está el 100, esa frecuencia. El 2, calculamos antes, ¿cierto? Que está como 0,3 de distancia, o sea, por aquí está el 2. ¿Sí? Lo voy a poner acá abajo también. Y el 0,8, este 4 quintos, está, pueden calcularlo ustedes, 0,1 décadas aproximadamente bajo el 1. Entonces por aquí estaría esta cosa. Entonces, para hacer el diagrama de magnitud, lo primero que tengo que hacer es ver cómo venía desde la continua. Ya dijimos que esta va a ser la ganancia continua, ¿sí? Este va a ser el h en 0. Y por lo tanto, voy a tener que, para calcular en qué punto estoy en el bode de magnitud, simplemente voy a calcular 20 logaritmos. Entonces, 20 logaritmo de esa cosa que está acá. Y esto me da aproximadamente menos 74. ¿Sí? Estos son decibeles. Estoy trabajando en decibeles. Menos 74 decibeles. Este va a ser el punto entonces donde empiezo. ¿Sí? Voy a empezar desde continua. Y bueno, ya sabemos que esta cosa va a cambiar en primer lugar en el 4 quintos, que está acá. Se me olvidó ponerle nombre a esto. Este es el 4 quintos. También es el 4 quintos. Entonces, va a empezar
derecho hasta llegar al 4/5, empezando en los menos 74 decibeles. Esta es la recta 1, la llamamos la recta 1. Esta es el cálculo de la 1. Habíamos dicho que nos tomamos con un 0, por lo tanto en el 0 empieza a subir a un ritmo de 20 decibeles por década. Entonces, esto va a subir a un ritmo de 20 decibeles por décadas hasta toparse con la siguiente frecuencia de corte, que va a ser el 2. Entonces, el 2 es un polo. Y bueno, primero encontremos la ecuación de esta cosa que está acá. Entonces, para encontrar esa ecuación, lo que tenemos que hacer es pensar que nos vamos a estar moviendo en omega. Entonces depende del omega donde estemos parados, la magnitud en decibeles. Por lo tanto, bueno, yo sé que voy a empezar en el menos 74. Entonces voy a tener menos 74. Y luego voy a tener a 20 decibeles por década, ¿cierto? Más 20. ¿Logaritmo de qué? Recuerden que habíamos dicho que el número de décadas que avanzo desde un punto A a un punto B es el logaritmo de B partido en A. Entonces yo quiero saber si avanzo 20 decibeles por década. Para saber cuántos decibeles avancé en total, necesito saber el número de décadas que voy avanzando. Entonces, como estoy avanzando en omega, la cantidad de décadas que voy a ir avanzando va a ser omega, según vaya avanzando, partido en 4/5. O sea, ese es el número de décadas que avanzó desde el 4/5 hasta el punto donde esté. Ya, entonces, eventualmente llego al 2, y como es un polo, debo restar la pendiente de 20 decibeles por década, ¿sí? Entonces, esto acá está 20 decibeles por década. Y entonces ahora, si le resto 20 decibeles por década a la pendiente, me quedan 0. Y esto va a seguir, ¿cierto? Porque el próximo polo es en el 100. Y para calcular esto que está acá, lo único que tengo que hacer es, en esta misma fórmula, ¿sí? Es esta misma expresión, pero cuando la frecuencia llega justo al 2. O sea, va a ser los menos 74 más 20 logaritmo de 2 sobre 4/5 decibeles. Y esto va a ser aproximadamente menos 66 decibeles. Entonces sabemos que este punto de acá es aproximadamente menos 66 decibeles. Y sigamos. ¿Qué pasa ahora? Nos encontramos con un polo doble. Vamos con pendiente 0. Por lo tanto, teníamos con pendiente menos 40 decibeles por década. La idea es que esto sea el doble empinado que esto. El dibujo no se ve muy clarito, pero es lo que hay. ¿Sí? Entonces le pongo una flechita aquí. Estos son menos 40 decibeles por década. Y para pillar la ecuación de esa asíntota, bueno, el punto inicial, ya sé que empiezo en menos 66 decibeles. Y luego tengo que restar 40 decibeles por década. Por lo tanto, 40, y el número de décadas simplemente va a ser el omega donde esté, punto final, partido en el punto inicial, que en este caso son 100. Correcto, 100. Y esto en decibeles. Y listo. Estaría listo el diagrama de magnitud. Recordar sí que al final el diagrama va a ser una cosa así. Esto es solamente una asíntota, por lo tanto probablemente va a ser algo así. Es una muy buena aproximación, sí. En general, no siempre. A veces pasan cosas raras y el asintótico no funciona muy bien, pero la mayoría de los casos sí. Entonces ahora vamos a construir el desfase. Pero para el desfase vamos a tener un pequeño problema. Y es que fíjense que este 0
con este polo están muy cerca. Entonces no van a alcanzar a hacer toda su extensión no se va a alcanzar a mostrar perfectamente el efecto de cada uno. Fíjense que acá, en el ejemplo que di, el 0 y el polo están distanciados de 2 décadas. Uno está en el 100, el otro está en el 1000. Y por lo tanto, justo cuando termina como la expresión del 0 aquí, cuando ya suma todos sus 90 grados, ahí recién empieza a restar los 90 grados el polo. Entonces se alcanzan a apreciar el efecto de los dos. Pero ahora lo que tenemos es que como que se solapan. Entonces imagínense, tomemos este polo y en vez de que esté a 2 décadas de distancia, se empieza a juntar y juntar y juntar y juntar. Lo que va a pasar es que se va a hacer una montaña, pero la montaña va a tener menos altura y va a tener menos ancho. ¿Cuánto ancho? Bueno, nosotros sabemos que si el 2 está acá, cuando haya avanzado una década, el 2, el polo del 2 ya ha restado completamente sus 90 grados prácticamente, y por lo tanto ya se van a ver anulados. Entonces si empezamos en fase 0, porque aquí claramente empezamos en fase 0, por los argumentos que expliqué antes, pueden verlo ustedes mismos. Si aquí empiezo en fase 0, mejor lo voy a hacer por acá. No, aquí. Fase 0, 0 grados. Entonces, si el 4/5 tiene que sumar 90 grados y el efecto empieza como una década antes, entonces empezaría como desde acá en realidad. Como desde acá y empieza a sumar. Y empieza a sumar. Y aquí debería estar en su pendiente máxima. El problema es que el 2 también empieza a sumar, pero como desde acá. Entonces se van a juntar los dos. Y lo otro que sabemos es que ya por acá, por el 10, debería volver a 0. Por lo tanto, esto va a ser una cosa así. Más o menos en el 1. Va a estar como el pic. Y va a ser una cosa así. ¿Ok? No es fácil calcular exactamente dónde está ese ángulo y cuánto vale. Podrían derivar la expresión y hacer la derivada igual a 0. Pero no creo que sea necesario. Esto es solamente una aproximación. Pero sí ahora podemos hacer bien el efecto del polo doble acá. Porque sabemos que el polo doble va a aportar menos 180 grados. Entonces, y también sabemos que esos menos 180 grados van a haberse restado prácticamente completamente una década después. Entonces estoy en el 100 y sé que una década después tengo que llegar a menos 180 grados. Y que acá empieza a bajar, entonces va a ser una cosa así. Y aquí se debería empezar a sentar. Y queda una cosa así el diagrama de fase. Es medio raro, pero esta parte de acá se debería alcanzar a apreciar bien, que esta es como la expresión solamente del polo doble. Aquí hay como un solapamiento, ¿cierto? Pero que es parecido a esta forma, pero como si tirara esto para acá, entonces la montaña pierde altura y pierde ancho. Si no me equivoco, estos son aproximadamente 30 grados, algo así. Si ustedes quieren también, supongo que se pueden calcular las asíntotas. Que recuerden que la asíntota, esta cosa, es una línea recta. Entonces, como una línea recta, pueden calcular la superposición de las dos líneas rectas en esta parte y sacar una ecuación. Supongo que se puede, no lo intenté, se los dejo como desafío opcional. Y sería. Y ahora la parte B.